Bien, hola a todos, bienvenidos a la clase de español avanzado con Ciudad Bilingüe. Hoy vamos a estudiar o a continuar estudiando el tema sobre las reglas de ortografía, o de las reglas de ortografía, la doble L y la y luego de esto vamos a ver algunos conectores discursivos. Veamos entonces. Las letras L, Y, la Y también la conocemos, se pronuncian ambas con un sonido fuerte que se representa con el fonema Y o con este fonema. Ahora, las siguientes reglas de ortografía que veremos enseguida nos van a posibilitar entender y aprender con mayor facilidad cómo se escriben o cuáles palabras se escriben con doble L y cuáles se escriben con Y. Veamos algún ejemplo. Yo soy Guillermo, paso los fines de semana en el hipódromo de mis yayos, rodeado de yeguas y caballos. Siempre llevo botas y pantalones especiales para montar. La finca está rodeada de follaje y por la fachada de las cuadras crece una yedra gigante. Veamos el uso de la doble L o la L. La letra L representa una sola letra del abecedario español. Esta letra representa dos sonidos consonánticos. Por lo general, es un sonido palatal sonoro que se representa con el fonema que ya veíamos antes y solo en algunas zonas eh, se representa con un sonido palatal lateral sonoro que representamos con el fonema Y, Y, Y. Veamos el ejemplo. Caballo, caballo o caballo. Es incorrecto que en el caso en el que se usa la L, mencionemos, por ejemplo, caballo. Pronunciar la segunda L como una I es incorrecto. Caballo. Se pronuncia caballo. Veamos la Y. Entonces, la Y se representa con dos sonidos distintos. Un sonido consonántico cuando va en la posición inicial de una palabra o de una sílaba, por ejemplo, yo o yegua, y un sonido vocálico que lo utilizamos cuando va en la posición final de una palabra precedida de otra vocal y suena I. Por ejemplo, I, que es la conjunción cuando decimos fui a la casa, fui al supermercado, o soy, por ejemplo, yo soy profesora de español. Vamos a ver algunas palabras que se escriben con el doble L. Entonces, palabras que empiezan por fa, fo o fu. Por ejemplo, fallar, follaje, fuelle. Fallar, follaje, fuelle. Las terminaciones aye, ella, elle, ello, illa e illo, por ejemplo, valle, paella, muelle, vello, sombrilla, estribillo, exceptuando epopeya, plebeyo, zarigüeya y omeya, van con doble L.
¿sí? Entonces las palabras terminadas en aye, ella, elle, yo, ella e illo, como ven, van con doble L, exceptuando estas palabras que acabamos de leer, epopeya, plebeyo, zarigüeya o mella. Bien, en cuanto a las terminaciones ellar, illar, huyar y huyir, y el verbo hallar también van con doble L. Por ejemplo, estrellar, maquillar, aullar, tullir, por ejemplo, yo hallo, también todas estas van con doble L. Ahora, palabras que se escriben con Y. Palabras con los prefijos a, de, des, dis y su. Por ejemplo, adyacente lo escribimos con Y, desmayar lo escribimos con Y, disyuntivo y subyacente. Ahora también escribimos con Y las palabras que contienen yer o yek. Por ejemplo, yerno, inyección. Los diptongos ay, ei, hoy y uy al final de una palabra, así como los plurales, excepto la forma verbal fui. Por ejemplo, Bombay, buey, hoy, mo. Las formas verbales de los verbos cuyo infinitivo no contiene elle o doble L, oye. Por ejemplo, distribuir, el distribuyó. Fijémonos que en este caso el verbo infinitivo no lleva Y o doble L, sin embargo, al conjugar el verbo, tenemos que añadir una Y. Él distribuyó, concluir, ella concluyó. Los verbos ayunar, desayunar, subrayar y desmayar también también utilizamos en ellos la letra Y. Por ejemplo, tú ayunas, yo desayuno. Bien, vamos a ver algunos ejercicios del uso de estas reglas. Permítanme un segundo, ya vuelvo a compartir pantalla. Bien, veamos la número 1. Entonces, ¿cuál es la palabra escrita correctamente? ¿Cuello con doble L o cuello con Y? Cuello con doble L. Muy bien, cuello. Número 2, ¿contribuyó o contribuyó? ¿Con Y o con doble L? Pienso es la segunda. Contribuyó, muy bien. La número 3, con subrayar con Y o con Y. La segunda, pienso. Subrayar, muy bien. Subraya. Número 4, carretilla con Y o con Y. Con doble L. El primero. Carretilla, muy bien. Carretilla. Número 5, proyectar con Y o con Y. Pienso es la segunda. Proyectar.
Muy bien, proyectar. Número 6, yendo o yendo. Eh, Yendo con la segunda. ¿O es solamente un... Yendo con Y, ¿verdad? Muy bien. sí, Es la forma en gerundio del verbo ir. Correcto. Número sí. 7. Centella o centella. ¿Con Y o con doble L? Pienso es la primera con doble L. Muy bien. Centella con doble L. Trillar con doble L o con Y. Sí, la segunda, No, en este caso se escribe no. con doble L. Ujú. Ah, Trillar. Muy bien. Ahora, reyerta con doble L o con Y. no sé, la segunda. Muy bien, con Y, reyerta. Perfecto. Esta palabra hace referencia a como un tipo de pelea, una riña. Ah, Y veamos la número 10. Fallecer con doble L o con Y. doble L, la primera. Muy bien, fallecer. Perfecto. Bien, ¿hay alguna pregunta respecto a estas normas o podemos continuar? No, no, continúa. Ok, perfecto. Veamos entonces. Ahora vamos a estudiar algunos conectores discursivos u oraciones que vinculan semánticamente pares de oraciones o partes de un texto. A través de los conectores discursivos establecemos una conexión o una relación lógica entre las oraciones o entre los párrafos. También podemos decir que los conectores discursivos permiten organizar, conectar o incluso reformular la información. Sí, como vamos a ver, se trata de un grupo muy variado de palabras que incluye adverbios, preposiciones y conjunciones. Veamos algunos de los conectores de uso más frecuente. Sin embargo, en efecto, efectivamente, con todo, por eso, en primer lugar, en segundo lugar, ahora bien, en ese caso, a pesar de ello, o por el contrario, entre otros. Veamos entonces un ejemplo. Querida prima Alba, es el ejemplo con una carta. Antes de nada, me gustaría felicitarte por tu cumpleaños, pues la semana pasada estuve ocupadísima y no pude llamarte. Sin duda, lo celebrasteis por todo lo alto. En cualquier caso, tengo muchas ganas de ir a visitarte a Dinamarca. Hace tiempo que no nos vemos. Sin embargo, creo que hasta el verano no tendré tiempo. Por cierto, ¿te acuerdas que había hecho una entrevista para el trabajo en Bilbao? Lo he conseguido. Me mudaré a principios del mes que viene. En fin, cuídate mucho y hasta pronto. Un abrazo. Fijémonos que las palabras subrayadas son los conectores discursivos. Antes de nada, pues, sin duda, en cualquier caso, sin embargo, por cierto, en fin. Son ejemplos de conectores discursivos. Vamos a ver las características de este tipo de términos. Entonces, los conectores guían el hilo expositivo o argumentativo de un texto, estableciendo, como decíamos anteriormente, una conexión lógica entre las partes del mismo. Estas son las características
que permitan identificar a los conectores discursivos. Ellos orientan la interpretación del texto estableciendo una relación con la información precedente. Por ejemplo, el verano pasado estuvimos en Chile de vacaciones. Además, visitamos Perú y Ecuador. Los conectores discursivos suelen componerse de más de una palabra. Por ejemplo, ahora bien, no obstante, sin embargo, veamos. El año pasado tuvimos un verano estupendo. Este año, por el contrario, llueve sin parar. Por lo general, los conectores discursivos pueden ocupar más de una posición en la razón. Por ejemplo, es una ciudad pequeña. Pese a ello, no le falta movimiento. Veamos que si el conector discursivo va entre las dos oraciones que relaciona, se separa de la primera por un punto o un punto y coma y de la segunda por una coma. Veamos, en este caso, lo separamos de la oración 1 con un punto y coma y de la segunda oración con una coma. Aquí está otro ejemplo con la misma oración. Es una ciudad pequeña, punto y coma, no le falta, pese a ello, movimiento. En este caso lo que hicimos fue mover al conector discursivo a otra parte de la oración. Ahora, si el conector discursivo divide la oración en dos, va entre comas, como en este caso. Aquí la oración 1 va antes del punto y coma y la oración 2 está dividida por el conector discursivo, por lo tanto lo ponemos entre comas. Y veamos otro ejemplo al cambiar la posición del conector discursivo. Es una ciudad pequeña, no le falta movimiento, pese a ello. Si ocupa la última posición, el conector discursivo va precedido por una coma. También pueden combinarse los conectores discursivos con una conjunción del mismo significado. Por ejemplo, he dormido poco y, en consecuencia, estoy muy cansada. Veamos ahora los tipos de conectores. Los conectores también se dividen en ciertas clases. Vamos a ver algunos entonces. Y recordemos que la clasificación de estos conectores se realiza según cómo estos ayudan a la interpretación del texto. Por ejemplo, están los conectores aditivos o conectores de adición, los cuales aportan el significado de suma, es decir, eh, agregan información al texto. Veamos algunos ejemplos de conectores aditivos. Además, también encima es más de hecho. Por ejemplo, hoy he perdido el autobús de camino al trabajo. Encima me he mojado con la lluvia. También tenemos los conectores adversativos o contraargumentos, y estos expresan oposición o contrariedad entre dos ideas. Veamos algunos ejemplos más comunes de conectores adversativos. En cambio, al contrario, ahora bien, sin embargo, no obstante, aunque. Veamos un ejemplo. Pablo quiere ir al cine. En cambio, Rafa prefiere ir al teatro. U otro ejemplo. eh, Estudié toda la noche para el examen, pero no lo aprobé.
entre comillas. Estudié toda la noche para el examen, pero no lo aprobé. Veamos ahora un ejemplo de conectores consecutivos o hilativos. Estos posibilitan la interpretación de la segunda oración o de un fragmento como consecuencia de la primera oración. Los más comunes son por lo tanto o por tanto, así pues, entonces, en consecuencia o por consiguiente. Por ejemplo, me he torcido un tobillo, por lo tanto, no puedo ir a bailar. Esta es la causa, que me torcí un tobillo, y la consecuencia es que no puedo ir a bailar. Veamos ahora los conectores explicativos. Estos entonces ilustran o clarifican lo que se acaba de enunciar. Los más comunes son o sea, es decir, esto es, en otras palabras. Por ejemplo, el video está grabado en 4D, es decir, tiene mucha calidad. Veamos los conectores concesivos. Los conectores concesivos introducen un obstáculo inefectivo para el cumplimiento de algo. Los más comunes son, aún así, con todo, de cualquier manera o en cualquier caso. Veamos los ejemplos. El domingo llovió todo el día e hizo mucho frío. Con todo, salimos a dar nuestro habitual paseo por el parque. También en español tenemos conectores reformuladores. Estos aportan nuevos argumentos, corrigen, modifican o resumen lo dicho hasta el momento. Los más comunes son dicho de otro modo, en otras palabras, mejor dicho, o hablando en plata. Veamos un ejemplo. Este año me va bien económicamente. Hablando en plata, estoy sin blanco. Veamos los conectores ejemplificativos. Los conectores ejemplificativos introducen un ejemplo que ilustra la información que antes se le ofreció al lector. Los más comunes son así, por ejemplo, y verbigracia. Veamos el ejemplo. Jaime siempre pone excusas para no hacer los deberes. Por ejemplo, hoy dice que tiene sueño. En cuanto a los conectores rectificativos, entonces estos corrigen o modifican la información. Los más comunes son más bien, mejor dicho. Por ejemplo, no he dormido nada esta noche. Mejor dicho, llevo sin dormir desde el martes. Veamos los conectores recapitulativos. Los conectores recapitulativos, introducen una conclusión o el cierre del texto. Los más comunes son, al fin y al cabo, en resumen, en pocas palabras, en definitiva, total. Por ejemplo, total, todo el mundo quedó satisfecho con el seminario. Veamos ahora los conectores de ordenación. Estos permiten organizar la información de forma secuencial y otorgan temporalidad a las acciones o a los hechos expresados en las oraciones. En este sentido, se dividen en conectores de anterioridad o apertura, simultaneidad o continuidad y posterioridad o cierre. Veamos los ejemplos. En este momento me di cuenta de que no llevaba la cartera.
Veamos ahora los conectores de apoyo argumentativo. Los conectores de apoyo argumentativo refuerzan un argumento. Por ejemplo, ¿no? Ya sabemos lo irascible que se pone Felipe cuando no queda café. Pues bien, hoy ha ido perdón, pues bien, hoy ha ido a quejarse al jefe. Veamos ahora los conectores de digresión. Los conectores de digresión introducen comentarios al margen del hilo argumentativo. Los más comunes son, por cierto, a propósito, a todo esto o dicho sea de paso. Por ejemplo, te felicito por tu ascenso. Por cierto, ha llamado tu hermano. Bien, entonces ahora vamos a ver algunos ejercicios de conectores discursivos. Lo que tenemos que realizar es completar las oraciones con el conector discursivo correspondiente. Veamos la número 1. Instrucciones para instalar una lavadora. ¿Cuál será? En ese momento, antes de nada o en otras palabras, cierra la llave del agua y corte la luz. No sé. En ese momento, Podría ser, aunque se me ocurre que es mejor no, antes de nada. antes, ¿qué significa antes Es de como nada? en primer momento, en un primer lugar, Eh, o antes que sí, cualquier okay. otra cosa. ¿Mm? Cierre la llave del agua y corte la luz. Bien, damos la número 2. Para terminar, para empezar o para resumir, quite los tornillos del transporte con una llave inglesa. Recuerden que estamos mirando las instrucciones para instalar una lavadora. Ah, para empezar, Muy bien, para empezar, empezar, quite los tornillos del transporte con una llave inglesa. Número 3. Además, es decir, o a continuación, cubra esos huecos con los tampones que encontrará en la caja. además, Bien, sí, además, cubra los huecos con los tampones que encontrará en la caja. Número 4. Después, en definitiva o así, conecte la lavadora a la red eléctrica. después, Muy bien. Después, conecte la lavadora a la red eléctrica. Número 5. Finalmente, entonces o por cierto, conecte la entrada de agua enroscando el tubo al grifo de la pared. finalmente, Muy bien. No, ¿no? yo Entonces, podría ¿no? ser, sí, porque aún nos faltan muchas instrucciones, entonces no podría ser finalmente. Okay. Damos la número 6. Conecte, oh, también en cambio con todo, la salida de agua de la misma manera. También, Bien, conecte también la salida del agua de la misma manera. Número 7. En definitiva, mejor dicho, o en ese momento. Corrija la posición de la lavadora. Debe estar equilibrada sobre una superficie plana.
En ese momento, Muy bien. En ese momento, corrige la posición de la lavadora. Debe estar equilibrada sobre una superficie plana. Veamos la número 8. Además, así encima. Si está coja, ajuste la altura de las patas del lado que quiere corregir. además, Muy bien. Además, si esté coja, ajuste la lavadora de las patas del lado que quiera corregir. Muy bien. La número 9. Por último, por ejemplo, por lo tanto, ponga una lavadora con el tambor vacío y sin detergente. por último, Muy bien. Por último, ponga una lavadora con el tambor vacío y sin detergente. Y la 10, no obstante, aún así o por cierto, no olvide llevar a su vieja lavadora a un punto limpio. eh, por cierto, Sí, me parece bien. Por cierto, no olvide llevar a su vieja lavadora a un punto limpio. Muy bien. ah, Ok, ahora vamos a completar la redacción con los conectores discursivos adecuados a cada caso. Este texto habla sobre la visita al zoo. Veamos. El viernes fui de excursión con el colegio al zoo. Algunos de mis compañeros no se entusiasmaron con la visita. Yo, en vista de ello, o en cambio, me puse muy contento. eh, en vista de ello, Podría ser, pero creo que se acomoda mejor en cambio, ah, ok, en cambio, porque ellos no se entusiasmaron, ¿qué? en cambio yo me puse muy contento. Al fin y al cabo, Ok, o por ejemplo, nunca había estado en uno. ¿Cuál será? mm. Al fin y al cabo, nunca había Perfecto. estado en uno. Al fin y al cabo, nunca había estado en uno. Muy bien. Leamos entonces el párrafo completo. El viernes fui de excursión con el colegio del zoo. Algunos de mis compañeros no se entusiasmaron con la visita. Yo, en cambio, me puse muy contento. Al fin y al cabo, nunca había estado en uno. Muy bien. Veamos la siguiente. Previamente, o primero, vimos a los leones que estaban tumbados al sol. Primero, Bien. Había señales de advertencia por todas partes para que nadie se acercara a la valla. Si no, o sin embargo, una chica quiso asomarse y la profesora la regañó. sin embargo, Muy bien. Leamos ahora completo. Primero, vimos a los leones, que estaban tumbados al sol. Había señales de advertencia por todas partes para que nadie se acercara a la valla. Sin embargo, una chica quiso asomarse y la profesora la regañó. Muy bien, continuemos. Después, o dicho esto, paseamos junto al recinto de las jirafas. después, Muy bien. Después paseamos junto al recinto de las jirafas. Medían por lo menos 6 metros. Los gorilas estaban en una zona muy verde. O sea, o no obstante,
comprado arbustos, árboles. O sea, Muy bien. Los gorilas estaban en una zona muy verde, o sea, comprado arbustos, árboles. Muy bien. Entonces, o en consecuencia, uno de los machos se puso a saltar con las lianas. entonces, Muy bien. Entonces uno de los machos se puso a saltar con las lianas. Estaba llamando nuestra atención. Así pues, o a continuación, pasamos a la zona de las aves exóticas. a continuación, Muy bien. A continuación pasamos a la zona de aves exóticas. En cambio, o en ese momento, apareció un papagayo volando en nuestras cabezas. a este momento, Muy bien, en ese momento. momento, Ahora, pues bien, o por lo tanto, se llevó mi bocadillo de tortilla. pues bien, o por lo Mm, tanto, Creo que por lo tanto, porque es la por lo consecuencia, ¿no? tanto, Apareció el papagayo y se llevó mi bocadillo de tortilla. Bien, ok. veamos. Entonces, a continuación pasamos a la zona de las aves exóticas. En ese momento apareció un papagayo volando entre nuestras cabezas. Por lo tanto, se llevó mi bocadillo de tortilla. Veamos. El siguiente. La visita fue muy entretenida y aprendí mucho. Al fin y al cabo, o ahora bien, yo me quedé con hambre. Ah, ahora bien, Mm, no, Creo que al fin y al al fin y cabo, al cabo, mm, yo me quedé con hambre. Sí, muy bien. Bien, y con esta entonces terminamos. Vemos entonces, la visita fue muy entretenida y aprendí mucho. Al fin y al cabo, yo me quedé con hambre. Bien, entonces, ¿hay alguna pregunta respecto a lo que estudiamos, Sara? no, pero pienso es muy difícil, ¿Te parece muy difícil? Bueno, si sí, quieres, puedo compartirte una lista de conectores y ejemplos para que puedas leerlos y estudiarlos. Dame si quieres un segundo, yo te muestro algunos. Bien, puedo enviarte a tu correo electrónico en un ratito la lista de estos conectores. gracias. Y mira, son estos. Entonces, aquí nos muestran cuáles son los conectores aditivos, por ejemplo, además, y el ejemplo de la oración. Además, me han aceptado en la universidad y además me han dado una beca.
Aparte, no quiero ir al cine contigo. Aparte, no tengo dinero. Asimismo, Asimismo, los estudiantes deben presentar los certificados originales. También he comprado pan y también huevos. Aquí hay varios. Veamos ahora algunos ejemplos de conectores adversativos. Ahora bien, por ejemplo, el restaurante tiene buena fama. Ahora bien, el cocinero no es excelente. Al contrario, en Madrid no hace siempre calor. Al contrario, en invierno hace bastante frío. Así todo, el sueldo de Fátima es bastante alto. Así todo, un poco bajo para ser en la capital. Con todo, la directora cuidó todos los detalles. Con todo, hubo imprevistos. Vamos a ver algunos ejemplos de conectores consecutivos o hilativos. Así pues, no he traído dinero. Así pues, tienes que invitarme. La nieve ha cubierto la autopista y consecuentemente han cerrado el tráfico. De este modo o de ese modo, he pedido una beca al Ministerio de Educación. De ese modo podré estudiar. Ha llovido mucho y en consecuencia el autobús ha derrapado. Hemos perdido la financiación, por ende hemos paralizado el proyecto. Veamos algunos ejemplos de conectores explicativos. Por ejemplo, el trabajador rinde estupendamente, es decir, trabaja muy bien. El primer premio ha quedado desierto, o sea, nadie ha ganado. En cuanto a los conectores concesivos, veamos con todo. He estudiado todo el trimestre. Con todo, he suspendido 3 asignaturas. De todas formas o de todas maneras, no tengo mucho tiempo, pero de todas formas te ayudaré. Y de todos modos, haces mucho ejercicio, pero de todos modos debes alimentarte bien. Veamos conectores reformuladores, como dicho con otras palabras, el acusado fue absuelto por el jurado. Dicho con otras palabras, quedó en libertad. O dicho de otra forma, este año han reducido las plazas para las prácticas. Dicho de otra forma, no todo el mundo podrá obtener una. Y veamos el último ejemplo de este tipo de conectores, hablando en plata. Las legumbres son fuente de proteína vegetal rica en magnesio. Hablando en plata, son buenas para la salud. Veamos algunos ejemplos de conectores ejemplificativos. Verbigracia. La gira incluye varias ciudades europeas. Verbigracia, Madrid, Londres, Ámsterdam y Berlín. En cuanto a los conectores rectificativos, podemos ver más bien, o mejor dicho, por ejemplo, estoy un poco resfriado, más bien tengo fiebre y dolor de garganta, o no me gustan los helados, mejor dicho, no me gustan los helados de frutas. Y respecto a los conectores recapitulativos, podemos encontrar, al fin de cuentas, nos hemos mudado de piso. Al fin de cuentas, el antiguo era demasiado pequeño. He dejado mi trabajo. Al fin y al cabo, no estaba nada contenta. La empresa ha aumentado los ingresos y reducido los costes. En conclusión, tiene más beneficios. El horno ya no calienta y la nevera no enfría. En definitiva, tenemos que comprar electrodomésticos nuevos. Veamos en suma. Perdí el último autobús y se puso a diluviar. En suma, llegué a casa a pie y empapada. O
resumiendo, me ha llegado una carta del Ministerio de Hacienda. Resumiendo, tengo que hacer la declaración de la renta. Y veamos ahora los conectores de ordenación. Por ejemplo, estos se dividen entre de anterioridad o apertura, de simultaneidad o continuidad y de posterioridad o de cierre. Por ejemplo, antes de nada, me gustaría dar las gracias a la organización por invitarme. O para empezar, la receta es muy fácil. Para empezar, hay que pelar las patatas. O a continuación, se pone el agua a hervir. El ladrón salió de la joyería y en ese momento apareció la policía. Salimos del cine y en ese preciso instante empezó a llover. Me metí a la ducha y entonces sonó el teléfono. De repente recordé la respuesta. En último lugar, se aplica el barniz protector. Finalmente se deja secar el mueble 12 horas. Para terminar, hay que decorar la tarta con la crema. Ahora, respecto a los conectores de apoyo argumentativo, podemos ver, en vista de ello, ha llovido toda la semana. En vista de ello, vamos a cancelar la excursión del domingo. O el director manifestó su inconformidad con la política de la empresa. Dicho eso, presentó su dimisión. Y respecto a los conectores de dimisión, podemos ver, por ejemplo, han comenzado las obras del metro. A propósito, el portero no funciona. Esta mañana he perdido el autobús. A todo esto, ¿sabes que han subido el precio del abono transportes? Las aceras están en muy mal estado y, dicho sea de paso, resbalan tanto que son peligrosas. La conferencia fue un éxito. Yo espero, entre paréntesis, que la próxima vez se organice mejor. Y por cierto, es otro ejemplo de este tipo de conectores. Los gatos no han parado de maullar toda la mañana. Por cierto, hay que comprar pinos. Bien. Entonces, esos son algunos ejemplos de uso de conectores. ¿Hay alguna pregunta? No más preguntas. Ok. Bien, entonces mañana podemos continuar estudiando otros ejemplos de los conectores discursivos. Si no hay preguntas al respecto, entonces gracias por estar en la clase de español de Ciudad Bilingüe. Nos vemos el día de mañana. Ah, sí, hasta mañana. Hasta mañana, que tengan un buen día. Sí, y tú